fabuloso. Sus registros, como siempre, por favor, pueden hacerlo mediante chat. Voy a empezar a proyectar nuestra lectura de hoy. Ya. Me dicen, por favor, si se ve pantalla. Estoy empezando a compartir. ¿Se logra ver? Sí, licenciado. Excelente, gracias. Estamos relacionando el documento, es una tesis de grado de Fidel Ángel Aguilera Montesinos, que dice determinación de tasas de interés real para el desarrollo económico boliviano. Entonces quiero, como siempre hacemos con nuestras lecturas, recibir voluntariamente, si fuera posible, una primera impresión respecto del documento solicitado a revisión. Si es que alguien gusta, Lidia, por favor, adelante, muchísimas gracias. Hay 3 personas más. Iremos en orden entonces. Primero vayamos con Lidia, luego vamos con Daniela y luego vamos con Carla. Como siempre, si bien voy a hablar con ellas, voy a buscar hablar con unas 2, 3 personas más, pero todos están en posibilidad de participación mediante chat. Yo voy a ir haciendo seguimiento del chat. Por favor, no descuiden sus participaciones. Tengo mucha lista, muchas personas de las cuales no tengo referente de participación y eso es preocupante porque, reitero, esto estoy haciéndolo como disco rayado. Nuestros únicos 2 criterios evaluativos va a ser nuestro trabajo final y nuestras participaciones. Entonces, por favor, no estén a la expectativa de pensar de que vamos a tener una evaluación y ahí voy a recuperar nota. No, no va a existir eso, ¿ya? Entonces, por favor, tomen en cuenta. Tengo a alguien más, Cristian, ¿no? Entonces iremos en ese orden, me voy a apuntar. Vamos primero con Lidia, luego vamos con Daniela, luego dijimos Carla y luego Cristian. Agradezco. Lidia, le escuchamos, por favor. Si puede auxiliarme, si fuera posible, ¿no? Me dice si puede prender su cámara, me alegraría bastante poder. Si no, no hay ningún problema, es más importante escucharla. Sí, licenciado, en mi computadora ahora mismo está con medio que actualizar y en vano prendo cámara. Le escuchamos, no se Entro por preocupe. Meet y no se ve nada. No se preocupe, le Ya, escuchamos. licenciado. Ya, bueno, sí, esta tesis creo que es del 1992. Bueno, el objetivo de esta investigación, de esta tesis, es primero nos dice determinar qué, o sea, determinar que una tasa de interés pueda promover el crecimiento económico en función del desarrollo económico, nos dice. También expone el planteamiento teórico de neoclásica y de Keynes, algunos de los clásicos también explica. Ha habido también un fracaso de los clásicos y todo eso explica también, ¿no? Y también plantea las diferentes tipos y tasas de intereses como comercial, nominal, real, preferencial, promocional, efectiva y otras. Y bueno, nos dice que naturalmente las tasas y tipos de intereses varían según las clases de préstamos realizados. Bueno, ahora como el título mismo dice tasa de interés real, entonces, bueno, nos dice ahora el tipo de interés real. El TIR se puede decir que es un tipo de interés, ¿no? Se conceptualiza como aquel tipo de interés nominal menos su tasa de inflación. Eso significa que se considera como aquella tasa de variación de la tasa de inflación y de este modo permite devolver la pérdida del poder adquisitivo derivado del costo de oportunidad y de la postergación del consumo presente y futuro. Bueno, esta tasa de interés real se considera como un tipo de interés lo más realista. Eso por una parte, y bueno, hace también demostraciones y
y, y va explicando, ¿no? Cada tipo de interés y tasas de intereses. Y luego, ¿qué más? Ah, bueno, pues un poquito lo que no había visto tal vez en macroeconomía era eh, la curva de Lis, y pues eso también estaba investigando, y esto nomás, licenciado, podría Le comentar. agradezco, Lidia. Le agradezco, como siempre. Decíamos de ahí, hablemos con Daniela, por favor, si gusta complementar. Buenos días, licenciada, ¿me escucha? Se le escucha muy bien, Daniela. ¿Cómo está usted con su cámara? ¿Puede prenderla? Bueno, con mi cámara estoy bien, pero estoy un poco enferma y no quisiera ahí molestarlos a los demás No es compañeros. molestia, pero si gusta, le escuchamos. Es más importante escucharla. Adelante, por favor. Ya, bueno, para mí voy a dar una impresión más que todo del libro. Sí, sí. Yo los fines de semana no cuento con casi nada de tiempo para leer, estudiar, hacer tareas, entonces, y este texto ha sido larguito, o sea, ha sido largo. No he podido analizar los gráficos, sin embargo me ha parecido una lectura bastante sencilla, o sea, he podido entender, no he tenido que leer dos veces. Bueno, nos explica más o menos la importancia de las tasas de interés, nos dice que permiten el desarrollo, que es muy importante calcular cada vez un nuevo interés. Eh, También nos habla sobre que nos ayuda a estimar las funciones en la inversión, plantea problemas como, o sea, ¿para qué nos puede servir? O sea, se busca activar propósitos como, por ejemplo, industriales, agropecuarios. Luego nos dice que, luego nos plantean, ¿no? La teoría general de interés de Keynes, que el PIB es igual al Producto Nacional Bruto, eso es igual a consumo más inversión y así. También, como decía mi compañera Lidia, nos habla de los tipos de intereses, tipos de interés como comercial, real, y así. Luego también nos menciona sobre los países subdesarrollados. Nos dice que eh, se puede, los países subdesarrollados, su entorno se puede deber a tres situaciones: incertidumbre en la política, inestabilidad macroeconómica, eh, y también nos dice que dudas sobre el curso que va a tomar la ideología política. Eso luego nos habla sobre el endeudamiento de los países, nos dice que los países que son más endeudados, también nos habla del crédito externo, nos dice que los países más endeudados no pueden obtener fácilmente un crédito externo, ya que el riesgo de incumplimiento es muy alto. Nos menciona sobre la inversión pública, inversión privada. Luego aquí muestra un gráfico de pastel que nos dice que en 1980 la inversión pública es del 51% y la privada es del 49%. Ya para 1991 la inversión pública es de 61% y la privada de 39%. Eh, bueno, lo que nos muestra que ha subido el 10% en la inversión pública. Y bueno, eso sería, licenciado, lo que puedo aportar. Le agradezco, Daniela. Carla, ¿gusta ampliar algo más, por favor? Claro que sí, licenciado. Por Buenos favor. días. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, en cuanto a la lectura, que es una tesis con el título de Determinación de la tasa de interés real, ¿no? Para esto, para el desarrollo económico de Bolivia. Esta teoría data desde 1992. Bueno, primeramente lo que es la
impresión, ¿no? En general, que me pareció la lectura, me ha parecido muy interesante porque ahí se puede notar incluso, ¿no? En el tema de los gráficos, con qué herramientas se contaba en ese momento, ¿no? Sus gráficos Sí, también son interesantes de analizar. Está en cuanto a lo que es la tasa de interés y, bueno, sus estimaciones, ¿no? Que realiza. En cuanto a mi criterio, ¿cómo puedo determinar, ¿no? Esta lectura? En un poco ámbito general, porque sí es una tesis bastante extensa y a la vez bastante interesante su enfoque, ¿no? Bueno, en esta tesis se determina lo que es la tasa de interés, ¿no? Y acá menciona bastante en lo que era la tesis, lo repite bastante, es que va a permitir esto promover, ¿no? El crecimiento de la economía nacional. Eso es lo que está buscando esta persona, este es su problema, ¿no? Entonces nos habla bastante sobre lo que es la tasa de interés real, es decir, sobre el porcentaje que verdaderamente se paga en un préstamo, ¿no? O que se recibe por una inversión dentro de un periodo, una vez que se ha descontado, ¿no? El tema de la inflación y que provoca también que el dinero pierda su valor. En el objetivo que puede encontrar a nivel general de lo que, de lo que es la tesis, nos habla, ¿no? De un efecto multiplicador. Bueno, bastante, eso he podido centralizar en lo que es los objetivos, donde hace referencia, ¿no? Esto a los valores que se producen y esto cuando el incremento o decremento de una variable tanto puede ser exógena como ya estábamos viendo anteriormente, produce y a su vez un incremento o decremento de una variable endógena. Entonces hay un desarrollo económico nacional, ¿no? Entonces en base a esto también está lo que es el objetivo central de lo que era la tesis, además de que no existe, ¿no? Un impuesto sobre la renta y nos habla muy bien ahí, explica, ¿no? ¿Y esto qué significa o qué es lo que provoca? Entonces, lo que yo puedo entender es que esto da, es el dinero líquido, ¿no? Y activos que no están influenciados por, por gravámenes que en este caso llegan a ser un obstáculo, ¿no? Para la apropiación marginal, como menciona, ¿no? Y en este caso también del ahorro futuro a propósitos de la inversión. También nos habla bastante sobre la tasa de interés que está determinada exactamente por tres funciones y también por una cantidad. En este caso, sobre la función que es de demanda e inversión, también comenta bastante en lo que es la tesis, también lo que es la función de ahorro. La función de ahorro se va a centrar en lo que es inversamente en la función de consumo del consumidor y también en la cuarta parte es la cantidad de dinero. En este caso también en la relación de interés de inversión-interés, nos está más que todo orienta, ¿no? Hacia el crecimiento económico. Eso es lo que esta persona pretende, ¿no? También hace una distinción sobre lo que es el tipo de interés y la tasa de interés. El tipo de interés se define, ¿no? Como aquel pago, ¿no? Que está expresado en puntos de porcentaje anual, como menciona. Y en este caso, en lo que es la tasa de interés, está, ¿no? Como, en realidad lo hace desde el punto de vista de Keynes, porque como mencionaba la anterior compañera, sí están las dos escuelas, keynesiana y tanto los clásicos, también nos muestran un poco sobre su desarrollo histórico y bueno, más que todo sus progresos de ambas escuelas, ¿no? Como en este caso nuestra tesis más adelante va a estar enfocada igual a unas escuelas de pensamiento, según nuestro criterio y también según nuestro tema de investigación. En este caso también está sobre el tipo de interés nominal, que es el que contrata y se paga, ¿no? Por un ejemplo, yo podría tomar, es el tipo de interés de que los propietarios de una venta pagan por su hipoteca, ¿no? Más que todo esto por Estados Unidos, que manejan bastante ello, o el rendimiento, ¿no? De los ahorradores, que también está en acá también, que reciben, ¿no? Por sus depósitos, o también los prestatarios que pagan el tipo de interés. Bueno, eso sería un ejemplo relacionado. Y bueno, algo que me ha interesado y me ha llamado mucho la atención y me ha gustado enfatizar en esto es el problema, ¿no? Que habla sobre los países subdesarrollados. Y bueno, ¿qué factores también limitan, ¿no? A estos países? Y bueno, a nosotros también, porque también somos un país en desarrollo. Y bueno, eso también me ha parecido bastante interesante, ¿no? Ver en primer lugar, digamos, qué factores limitan a la corriente capital y qué factores son los que limitan a estos países que están tratando de desarrollar sus economías, pero sin embargo hay ciertos quiebres, ¿no? Que se notan y son muy evidentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tema de la incertidumbre política, ¿no? Así como mencioné en la lectura, y es muy cierto, la incertidumbre política puede provocar varias, ¿no? Fluctuaciones o variaciones
en este caso, porque en este caso las políticas que cada gobierno va a aplicar es muy distinta o hay muchas cosas, ¿no? En el tema y además también el tema de la corrupción es muy influyente en este caso y también sobre la inestabilidad que se puede llegar a dar si no hay un buen manejo, en este caso sobre los recursos y demás, ¿no? Y eso es, licenciada, lo que he podido rescatar un poco más sobre este tema de los países subdesarrollados y claro, me hubiera gustado investigar un poco más, sin embargo me hubiera extendido bastante también. Pero eso, licenciada, gracias. Le agradezco, Carla. Cristian, ¿gusta adicionar algo más? Claro que sí, licenciado. Por Buenos días. favor. ¿Cómo está? Muy bien. En ese documento que titula la determinación de la tasa de interés real para el desarrollo económico de Bolivia, pues complementando lo que dijeron mis anteriores compañeras, puedo mencionar lo último que mi compañera Carla mencionó, es muy interesante, eso del desarrollo, las limitaciones y los factores que Bolivia tiene, ¿no? Pues técnicamente aquí en la tesis, el documento indica más que todo el interés real, lo que en su introducción mismo de este documento nos indica que la tasa de interés real constituye un indicador importante dentro de los índices de la economía que en general activa fundamentalmente las actividades económico-financieras. Y pues todo esto está orientado a descubrir la influencia de esta y las implicaciones que lleva a demostrar. Entonces aquí ya viene a dar mucho sobre hablar del ámbito de cada país, ¿no? La organización que tiene, también las definiciones de las tasas de interés, cómo se calculan y todo eso. Hasta tenemos gráficos, modelos econométricos más, nos indica el documento, que son muy interesantes. Pero en el punto, si lo ponemos en el punto demostrativo en el ámbito del país, pues ahí sí ya tenemos que ver varios puntos, ¿no? Que también comparé este documento con otros que son, por ejemplo, como los de Chile y los de Argentina. Y pues la tasa de interés sí tiene un comportamiento distinto, el ámbito monetario en el ámbito de Bolivia, a comparación de Argentina o Chile. Eso es gracias a los factores que tienen. Ahí también ya va el tema de la formación del interés o de la función que puede llevar este mismo. En el documento también, licenciado, en los objetivos de la investigación me parece muy interesante los objetivos específicos, que son determinar la tasa de interés real de la economía, estimar la función de inversión respecto a la tasa de interés real. El segundo me ha parecido genial porque, y yo también lo revisé en el documento, que estima, sí, la función de inversión, el impacto que da en Bolivia, y también estima la elasticidad del tipo de interés. Obviamente este es un documento antiguo, ¿no? Pero ahora sí hay nuevos datos, una nueva base de datos, pero sí nos da un gran impacto sobre cómo funciona la economía o cómo funcionaba y ahora cómo es el cambio. Eso el licenciado podría argumentar, ¿no? En el Le ámbito agradezco, Cristian. del documento. Le agradezco. Y entre las 4 intervenciones se ha hecho una complementación muy interesante de varios aspectos que nos permiten comprender gran parte de los contenidos de esta tesis, que sí tiene larga data, y muchos aspectos que se pueden rescatar. Por ejemplo, Lidia decía, hacía referencia de esta conexión teórica que hace el autor entre la disyuntiva clásica versus la keynesiana, que en realidad vamos a relacionar en un momentito más con el avance de materia. No es tanto un choque teórico, sino más bien se podría pensar una evolución de algo que es, de un elemento que es tal vez un poco más abstracto a aspectos que van a ser un tanto más prácticos. Y en la tesis justamente enfatiza esa situación de que de un planteamiento que puede ser meramente teórico, se puede traducir en aspectos que tal vez se pueden relacionar a alguna cuantificación contable y también luego se puede traducir, uno puede inferir algunos elementos que vinculen, por ejemplo, en este caso, crecimiento económico. Daniela decía, este documento es largo, claro, estamos hablando de un documento de 185 páginas, pero a la vez es simple, ¿no? Es, ¿cómo les puedo decir? Es para ustedes que tienen ya varios ladrillos formativos en el tema económico. No creo que ha sido de una lectura muy ardua, ¿no? Muchos de los elementos son de fácil comprensión. Y si bien estamos hablando de 185 páginas, uno puede rápidamente ir sobre los elementos más resaltantes, ¿no? Sin ahondar en muchos detalles que
los puede trivializar, ¿no? Que los puede pasar relativamente rápido. Carla refería, claro, estamos hablando de un contexto del 92, ¿no es cierto? Es decir, realmente estamos hablando de un documento de hace 30 años, pero hay muchos aspectos que, como una máquina del tiempo, uno los podría retrotraer, como que actualizarlos a la realidad actual y ver cuánta vigencia tiene. Por ejemplo, lo que decía Carla, ¿cuánto énfasis en la coyuntura actual tendría el relacionar las teorías del desarrollo? Ella hacía referencia al tema de las variables políticas, por decirles algo, ¿no? Nosotros no hemos tenido grandes fluctuaciones de lo que existía en los 90s, en el caso de variables políticas, y si vamos un poco más atrás, por supuesto las variables políticas van a ser mucho más presentes en cuanto a volatilidad de la política pública. ¿Qué quiero decir con esto? Entra un nuevo mandatario y se cambia la política. Y luego entra un nuevo mandatario y se cambia la política, y se cambia la política, y se cambia la política. Y eso tiene mucho que ver con ciertos lineamientos de cara a la visión país que tiene, no sé, pues cierta economía, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, en el caso chileno, que damos ese símil, Chile difícilmente va a dar continuidad como nosotros lo hemos tenido por 16 años del mismo mandatario, pero resulta que puede ingresar, me voy a inventar ya nombres, un señor Piñeira de una tendencia más de derecha, y a la contracara, a la vuelta de la esquina, podemos tener a la señora Bachelet de una tendencia más de izquierda, se podría decir, pero cuando uno verifica sus planes de gobierno, como que se siente que están hablando, están llevando el mismo guión, ¿no es cierto? Entonces, independientemente del cambio de mandatarios, como que hay una continuidad en cierta política pública, sobre todo el tema de la política monetaria. Estados Unidos es el ejemplo más claro de todo esto, ¿no? Es decir, realmente se pueden cambiar Obama, Biden, Trump y vamos a encontrar la misma política monetaria. En el caso boliviano tiene algunos reparos, ¿no? Porque, bueno, pues hay una mirada que va diferenciando en el tiempo y que en cierta forma, esta es una impresión muy personal, ¿no? Se ha dejado en piloto automático el tema de la política monetaria sin un activismo que conlleva otras connotaciones. Ya eso no va a entrar en discusión. A ver, en el documento hay una relación de crecimiento teniendo como un determinante a las tasas de interés. Y bueno, ahora habría que cuestionarse si realmente la tasa de interés puede ser un determinante de crecimiento. Si existe la política monetaria, actúa como un elemento de crecimiento. Y lo último que decía Cristian del el ámbito de los países, ¿no? Es decir, que resulta este elemento comparativo, sí, está interesante, digamos, que uno va relacionando en una mirada de hace 3 décadas, cómo es que se comportan el comportamiento del momento. Cristian hacía referencia al tema de la modelación econométrica, que lo voy a mostrar en un momentito. Es muy simple, yo diría está descriptiva, eh, plenamente replicable y hace una relación más que todo contable de tasas de interés real, que vamos a ver su practicidad en un momento más, y si con nuestros datos podríamos hacer una analogía a la actualidad. ¿Ya? Quiero solamente 2 contenidos chiquititos, complementar la comprensión de nuestra lectura. Pero una primera consulta, ¿ya? Les hago la pregunta en el chat y voy a tratar de conversar con alguien. A ver, en el chat les pongo una primera pregunta que dice, ¿cómo relaciona el documento a las tasas de interés con el crecimiento económico? ¿Cuál es el nexo? Crecimiento económico y tasas de interés. Porque de eso trata el documento, ¿no es cierto? El objetivo es, como dice
el título, determinación de la tasa de interés real para el desarrollo económico, comprendiendo que en este documento usa un símil de decir desarrollo económico, lo voy a enlazar con crecimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo enlaza el documento tasas de interés con crecimiento? A ver, voy a hacer con una consulta propiciando la participación. Yo sé que he leído chat ahorita y hay algunas personas que me han dado alguna intervención, pero vamos a buscar ciertas complementaciones con personas que no suelo hablar. Se encuentra Navy Gisela Maru. Hablaremos con, por favor, si podemos hablar un poquitito sobre este elemento. Voy a ir pasando relativamente rápido, ¿ya? Si no encuentro la persona, simplemente yo pongo ausente y vamos a la siguiente. Le escucho. Adelante, por favor. Disculpe si de pronto me ha dado el tiempo suficiente. Bueno, el documento habla de la variación porcentual, ¿no? Todo. También ha mostrado gráficos y lo está relacionando con el crecimiento, ¿verdad, licenciado? Está con el crecimiento. Ya. Eh, bueno, más o menos entendí lo que... ay, ya me he puesto un poco nerviosa. Se pretende, licenciado, comprobar eh, la consistencia y la veracidad de la información que se ha obtenido. Ujú. Entonces indica, ay, no, licenciado. No se preocupe, dé una miradita en lo que estamos hablando. A ver, le voy a dar una pautita para que pueda revisar y tal vez pueda complementar su respuesta mediante chat. Si usted se va a la página 108 del documento, va a encontrar por ahí una especificación lineal. Entonces, dé una miradita y así puede complementar su respuesta mediante chat. Hablaremos con otra persona en tanto. Hablaremos con Zulma. ¿Zulma se encuentra? ¿Zulma Huanca? Ya, si no se encuentra Zulma, hablaremos, yo sé que me ha dado su respuesta mediante chat, pero conversar un poquitito va a servir también. Luis Hernán Mierva, ¿se encuentra? Sí, licenciado. ¿Cómo está, Luis? Por favor, si puede complementarme un poquitito lo que le refería de estos determinantes del crecimiento económico. ¿Cómo relaciona tasa de interés con crecimiento económico el documento? Ya, lo que he entendido sobre el crecimiento económico en la tesis es que se va a dar mediante las variaciones que tienen las tasas de interés, ya sean altas o bajas, va a influir directamente en las personas, ¿no? Que Sí. invierten su dinero o que se prestan desde los bancos. Y esto también va a generar otras personas también, ¿no? Que prefieren la liquidez y más o menos eso sería. Está por buen camino, porque hay una vinculación que relaciona tres tipos de tasas de interés. Por eso le pedía hace un momentito a Navy que pueda verificar esa especificación de la página 108, porque justamente vincula tasas de interés bancaria, vincula la tasa de interés hacia público, ¿no es cierto? Entonces, va por ese sentido, ¿ya? A ver, complementaré con un concepto más que quiero que se relacione para que rescatemos los contenidos de materia. Le estoy haciendo una pregunta más que dice, ¿cuál es la diferencia entre tasas de interés dura, las tasas de interés duras y blandas que refiere el documento? Si alguien ha captado ese elemento, si puede relacionarlos, a ver, les voy a dar una pautita. Si van revisando entre la página
Creo que está entre la 92, 93, no estoy con precisión, por favor. Ahí pueden encontrar esos conceptos de tasa de interés dura y tasa de interés blanda, que es un concepto bien curioso, poco usual en esa terminología, pero sí quiero que lo relacionemos, por favor. Hablaremos, a ver, con Isela. ¿Se encuentra Isela? Isela Sanga. Sí, licenciado, buen día. Isela, auxíliame, por Bueno, favor. las tasas de interés duras, menciona la tesis, Sí. son, las denomina también tasas de, bueno, yo la he entendido como de imposición o tasas Ujú, altas, ujú. y estas se refieren a que se deben cumplir de manera quizá parcial o de manera total las obligaciones financieras em, al momento en que estas instituciones no otorgan créditos o préstamos. Y las tasas blandas, en cambio, bueno, sería no lo contrario, tasas denominadas también tasas bajas. Y bueno, estas no mencionan en la tesis que no generarían en sí un hecho de inversión dentro de los sectores productivos y, y, ¿qué más? Va bien, Isela, muy Eh, bien. Va por ahí. sí, eso ahorita me acuerdo. Está bien, Isela, está bien, está bien. Tal vez puede complementar, hablaremos con alguien más. Roger Aguirre Manzanera, ¿se encuentra? Auxílieme un poquito sobre lo que ya ha dicho Isela, que estaba por buen camino. Por ahí estoy teniendo respuestas. Si está bien, imposición, tasas interesantes, implica cumplir para ser totalmente. Sí, está bien. Ya, si no se encuentra Roger, iremos revisando el documento, ¿ya? Y voy a realizar. Fiorella, por favor, si quisiera, me puede auxiliar complementando. Le agradezco. Sí, licenciado, buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, complementando el aporte, ¿no?, de la compañera, en las tasas de interés dura, menciona, ¿no?, que para dar estas tasas se debe ver bajo qué condiciones se incumplen con las obligaciones por la imposición de tasas duras. Entonces, cuando los préstamos están suscritos con tasas elevadas o altas, Sí. y cuando cuando el rendimiento es menor que la tasa de interés asignada en los proyectos de inversión. Esto Sí. debido a esta situación, los empresarios intentarán canalizar los recursos obtenidos a otros fines y no adquirir, por ejemplo, maquinaria u otros equipos, ¿no?, materiales nuevos. Ahora, en cuanto a las tasas blandas, se considera la existencia de mayor número de casos que generaron, en función de esto, ¿no?, inversiones reales y que cumplieron objetivos de crecimientos económicos en algunos sectores del país. Gracias, licenciado. No, le agradezco a usted. A ver, ese aspecto de las tasas duras y tasas blandas no tiene una vinculación plena con conceptualizaciones que hemos ido revisando en documentos anteriores que vincula otro tipo de aproximación desde la mirada monetaria. Tomen en cuenta, por favor, que esto es un aspecto curioso de esta tesis, que la forma como relaciona su contraste es a través de enfocar el tema de crecimiento económico desde una lógica de explicación del interés, de las tasas de interés, como si se tratase de un proyecto de inversión. Y eso es bien curioso, ¿ya? Por eso es que acude a algunas cuantificaciones que dan cuenta del tema de la elasticidad, interés de inversión. Asuman que estamos hablando, digamos, de un proyecto, una incursión cualquiera, privada, digamos, y con eso uno puede verificar ciertas relaciones contables, por supuesto descriptivas, y trata de enlazar el tema del producto
en función de una inversión bruta y tasas de interés nominales bancarias, tasas de interés bancarias preferenciales, puedo decir, incluso las habla de promocionales, y con eso hace como que una descomposición, una nova, ¿no? Entonces, está bien, digamos, pero uno podría cuestionar la aproximación economicista de la tesis. Esta es una tesis de economía, ¿no es cierto? Entonces, esa aproximación podría ser cuestionable al momento de relacionar. Hay todo un marco teórico que habla de lo clásico, lo neoclásico, lo keynesiano, pero de pronto se va a un proyecto de inversión, ¿no es cierto? Entonces, como que distrae lo anterior con lo teórico, con lo empírico, como que genera una cierta desconexión, ¿ya? Voy a transitar en el documento relativamente rapidito, ¿ya? Y ya decíamos, este es documento del 92, ¿no es cierto? Entonces, particularmente, incluso como PDF, uno no puede hacer el ejercicio de poner un control F, digamos, y cuando yo les hago una pregunta, digo tasas duras, no le voy a encontrar nada porque este es un documento escaneado, ¿no es cierto? Entonces, es otro elemento. Si uno dice, ¿y con qué he escrito este documento? Yo presumo que lo debí escribir a máquina, ¿no? Porque este documento, de una forma muy precaria, ¿no? Porque resulta que incluso si ve la tipografía del documento, es una tipografía, pues, no es un Word, ¿no es cierto? No es un documento de los editores de texto que actualmente contamos, ¿no? Entonces, realmente este tipo de trabajos, por su extensión, eran bastante complejos, pues, de desarrollar, ¿no? Miren sus especificaciones matemáticas, como las va mostrando, ¿no? Unas especificaciones bien precarias, ¿no? Para ahora juzgamos, ¿no? Es decir, imagínense, 30 años atrás esto realmente debió de ser destacable, ¿no es cierto? Pero nosotros ya estamos viendo con la tecnología de 30 años después, ¿no es cierto? Entonces, por favor, no estoy queriendo hacer una crítica de, ay, miren, de feíto esto, o qué limitado. Por el contrario, ¿no es cierto? Más bien es sumamente destacable la forma como el tesista ha encarado una investigación de corte científico, ¿no? Entonces, hace especificaciones, como les decía, ¿no es cierto?, que relaciona ciertos elementos que son, ¿cómo les puedo decir?, identidades contables, ¿no es cierto?, que luego después es muy simple hacer una relación de contraste empírico con estas relaciones contables. Y más aún, bueno, aquí todo esto es teórico, ¿no? En nuestro avance de materia hemos ido relacionando, ¿no?, estos tipos de curvas de indiferencia. Bueno, aquí hacemos una relación de curvas ISLM, que el convencionalismo de las representaciones de texto, ¿no? Es decir, ahí no, otra vez, ¿no? Esa desconexión de el relato teórico y el contraste empírico, ¿no es cierto? Generalmente nosotros procuramos que cualquier planteamiento teórico que hacemos en un documento de corte científico tenga una vinculación directa con el contraste empírico, ¿no es cierto? Pero este tipo de desconexiones se pueden presentar y si se presentan, son susceptibles de ser altamente cuestionadas en una defensa de tesis. Entonces, por favor, cuando les toque, busquen siempre la concordancia entre lo teórico versus lo empírico. Seguimos un poco más, ¿no? Entonces, a ver, quiero irme a alguna cuantía, algún cálculo que hace en el documento, ¿no? Porque todo esto es, disculpen, otra vez quiero ser respetuoso con el documento, pero es bla, 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 cháchara, ¿no? Esto es confeti, ¿no? Es decir, realmente mucho que decir. Esto lo podría haber leído en cualquier otro texto, ¿no? Entonces, esto verdaderamente no es un aporte. Si nos viniéramos a los trabajos de la actualidad, este es un copia-pega, ¿no? Es decir, tal vez le ha costado hacer el copia-pega, pero este es un copia-pega de una revisión de otras literaturas, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera hay un análisis, no hay como que una relación de elementos simplemente descriptivos, ¿no es cierto? No, aquí voy, ya. Aquí no ahonden a hacer más relación crítica de algunos elementos basados en evidencia empírica, ¿no? Y vean que su data es a la vez también precaria, ¿no? Esto lo hemos hecho en clases con un Excel en una mañana en 15 minutos, ¿cierto? Que simplemente relaciona variaciones porcentuales y es en una hoja de Excel, en una hoja de cálculo cualquiera. Esto rápidamente se lo puede verificar, ¿no es cierto? Y luego, más adelante, hace un esfuerzo importante, sobre todo para su momento, de relacionar por supuesto,
bueno, aquí hay unas tortitas, ¿no? Justamente lo que creo que Carla hacía relación de los cambios porcentuales de la inversión pública versus la inversión privada. Está bien, digamos, pero mucho relato no hay donde ahondar más, ¿no? Es decir, no hay mucho que decir. Y a ver, quiero irme a la especificación econométrica que está un poquito más adelante para simplemente relacionarla. Ya, a ver, quiero relacionar, voy a llegar a la especificación, creo que está un poquito más abajito, para hacer un comentario de lo que quiero que nosotros hagamos. Aquí está, aquí está, aquí está. Variable es una variable dependiente, una variable independiente, bien presente. Se me ha saltado, no estoy encontrando. Pero había una parte que decía variable dependiente y da el crecimiento del producto. Variable independiente y da las tasas de interés. No, no es esa. Porque esto sigue siendo teórico, ¿no? Bueno, y esta relación contable, que esto realmente es el cálculo en una columna de Excel, ¿no? No hay mucho que explorar. Y luego haces una específicamente, salen de la nada, ¿no? Y es incluso mágico la por aquí. Realizamos con la regresión dependiente del PIB, la inversión bruta, a ver qué son estos, sus covariantes. Son Producto Interno Bruto en dólares, el intercepto, ya sabemos que es el intercepto, ya, eso realmente no sé por qué, eso no se especifica en una tesis. Y dice, inversión bruta engloba la variación del aumento de las existencias, formación bruta de capital fijo, eso lo tenemos como dato. Y luego tenemos tasas de interés comercial o nominal, lo tenemos como dato. Tasas de interés promocional o preferencial, lo tenemos como dato. Entonces, trayendo a datos, imagínense de los 80 hasta el 2022, 2020, pensemos, ya podrían relacionar una serie de 30 años y hacer una especificación como las que relaciona el autor en esta tesis. Vean, por ejemplo, esta especificación que estamos ahorita viendo en pantalla. Es de, no sé, pues 30 segundos, ¿no? Uno mete los datos y en 30 segundos hace la especificación que requiere y el Stata, el IBIUS, cualquier programa en fracciones de segundo, ¿no? Lo calcula, entonces ahí tiene toda, lo vamos a revisar conmigo, ¿ya? A ver, ahí voy a hacer una pausita en el siguiente sentido. La semana pasada han habido varios eventos, algunos los hemos sugerido en nuestro chat WhatsApp, que no sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad de participar, pero a ver, solamente para recapitular algunos aspectos. Se ha presentado, Marcelo Montenegro ha presentado la memoria de la economía boliviana, ¿cierto? Es decir, eso creo que sí, el día jueves. No sé cuántos de ustedes hayan asistido a este evento, al menos hayan visto la publicación, creo que la estaban vendiendo, eso no debería venderse, no sé por qué se lo vende. Disculpen si estoy equivocando la referencia, ¿no? Sino que decía por ahí para los estudiantes, a 20 bolivianos, no sé, leí algo por el estilo. Perdón si me estoy equivocando, pero no, eso debe distribuirse, difundirse como libre, pues, ¿no es cierto? No debe costar nada. Después hemos hablado también la anterior semana del informe de política monetaria, ¿no es cierto? Y he visto creo que ha sido el jueves, no estoy seguro, sí, el jueves, ¿no? Que he visto ya la retransmisión, estaba queriendo escuchar en vivo, pero realmente se me cruza a veces las clases con este tipo de eventos. Y el señor Pantoja, ¿no? Que también creo que es su docente, ha hecho una exposición de una crítica a los 14 años del modelo de no sé qué, no sé cuánto. Ya, yo no tengo el afán de criticar contenidos, ¿cierto? Cada quien tiene su punto de vista. Uno puede relacionar la sofisticación en la cientificidad de las ponencias, pero independientemente de todo ello, lo que quiero relacionar que es útil para nuestra materia, todo informe de política monetaria, memoria de economía boliviana, la exposición del señor Pantoja, ninguno utiliza elementos de contraste complejo, ¿no es cierto? Simplemente se limitan a una descripción de los datos. Uno criticará, digamos, desde una mirada econométrica, que es un análisis de ascensor, ¿no es cierto? Sube, baja, y esto se debe a, ¿no es cierto? Es eso. Y no lo relaciono en lo mal, lo descriptivo es importante, pero quiero relacionar desde la sofisticación, que no requiere una complicación grande, no requiere cursos de econometría avanzada para hacer lo que cualquiera de ellos ha hecho. Por tanto, ustedes estarían en la capacidad de poder presentar análisis símiles, ¿no es cierto? Demostrar, no sé, una serie de datos y ver ciertas
descomposiciones, digamos, ver cierta tendencia, ver ciertos elementos y relacionarlos desde la mirada descriptiva como esta tesis lo hace. Y esta tesis va un pasito más allá, porque esta tesis, a la diferencia de la memoria, del informe de política monetaria o lo que ha expuesto el señor Pantoja, hace el esfuerzo por hacer algo inferencial, ¿no es cierto? Entonces, limitado, pero también hace un pasito más. Si gustan, puede ir en ese sentido. Entonces, sus documentos quisiera que tomen ese matiz, ¿ya? Vean que después, más allá, hace un análisis de consistencia, verifica algunos elementos, aquí una hipótesis nula. Esto realmente es muy simple, ¿no? Esto yo estoy más que seguro que ustedes están en la capacidad de poder hacerlo porque es realmente bastante fácil con la instrumentación que existe ahora, ¿no? Aquí realmente sofistica innecesariamente, mostrando las fórmulas de un nivel de significancia global, un F de Fisher, que esto está en cualquier libro de texto, ¿no? Ustedes ponen Wikipedia y les sale toda la relación de estos elementos, que no se las pone pues, en una tesis, ¿no? Aquí está relacionando lo de la nova que les decía, ¿no? La descomposición del R cuadrado. No sé si está un R cuadrado ajustado, pero esto es... nosotros, ¿cómo les puedo decir? En la instrumentación econométrica ya hemos superado esto, ¿no? Esto es un Gujarati, ¿no? Un Gujarati en su versión más simple, ¿no? Más didáctica. Y ya algún momento relacioné ese elemento. Gujarati para mí es un libro que no tiene la orientación de la mirada de modernidad que debería relacionar ahora los contenidos que se les brinde a ustedes como economistas que están formándose, ¿no? Es decir, yo elijo, cuando yo doy la materia de econometría, el Gujarati como que está ahí, digamos, pero es el Wooldridge, ¿no? El que yo les recomendaría sea una revisión un poquito más afable para brindar esta mirada de modernidad. No sé si, no recuerdo si es en esta materia que alguien me solicitó, ¿me puede compartir el Wooldridge? Me dijo, no, me puede compartir el texto que habló durante clases y le pasé el libro, ¿no? Entonces, si es que alguien gusta que se lo comparte en PDF, encantado, ¿no? Es decir, no se quieren solamente como aquí, ¿no? Se utiliza su Biblia hace 30 años, está bien, ¿cierto? Utiliza al Gujarati, ¿no? Damodar Gujarati, ¿no? Y el Damodar Gujarati es de los 70, pues, ¿no? Es decir, es literatura de hace, ¿cuántos 70 estamos hablando? 50 años, ¿no? Entonces ya es mucho, muy atrás, ¿no? Ya. Dejo de compartir y nos vamos a ver otra cosa. Quiero, por favor, que me indiquen si se está viendo mi presentación en pantalla. ¿Se logra ver? Me dicen, por favor. Se debe ver una pantalla en blanco con un título, ¿no? Que es el título que hemos empezado a abordar la semana pasada. ¿Se logra ver? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Excelente, gracias. Dice teoría sobre tasas de interés, ¿no? Eso se lee. Y a ver, solamente voy a recapitular relativamente rápido, voy a ir pasando lo que ya he relacionado antes. Estamos cerrando creo que es nuestro penúltimo tema de nuestro pensum, que debo cubrirlo. Desde una mirada teórica las tasas de interés, ¿no? Hemos relacionado este tema de la mirada clásica o neoclásica, muy parecida, no hay mucho avance, digamos, salvo alguna conexión de mejor uso de datos, pero ese vínculo flujo-stock de la tasa de interés como el costo de oportunidad que uno pierde por mantener liquidez sigue presente, ¿no es cierto? Ciertas consignas que relacionan oferta y demanda, hemos hablado la anterior clase, pero también una vinculación que retrotrae lo clásico desde la mirada utilitarista, ¿no es cierto? La concepción de tasas de interés se la vincula con esa marginalidad, ¿no? De rendimientos crecientes a tasas decrecientes, como lo hace la teoría del consumidor, ¿no? En su versión más clásica, ¿no? Por eso es que hemos vinculado en su momento una función de utilidad que está dependiente de ciertos consumos. Consideren que los consumos son componendas de canastas
una canasta básica, digamos, de lo alimentario y no alimentario, como hemos relacionado cuando veíamos índices de precio al consumidor, ¿no es cierto? Entonces aquí existen canastas diversas que también puede expresarse en una relación de intertemporalidad. Perdón, no sé por qué pasaba esa. De intertemporalidad, de considerar una canasta en momento cero o una canasta futura, ¿no? Por eso el subíndice consumo cero versus consumo F, ¿no es cierto? Y en ese sentido uno puede hacer una optimización estática, tener una restricción presupuestaria donde el ingreso se va a distribuir tanto en consumo presente como en consumo futuro, vinculando los precios imperantes. Entonces uno maximiza, ustedes ya saben esto por teoría del consumidor básica, de que la intertemporalidad del consumo actual con el consumo futuro, la restricción presupuestaria, que se le pone como una línea, donde aquí tenemos las curvas de indiferencia infinitamente densas, que por maximización, ninguna curva por encima puede ser alcanzable, todas las por debajo son subóptimos, y el óptimo se va a alcanzar en la tangencialidad de la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia. Bueno, eso es consabido, ¿no es cierto? ¿Cómo se logra ese punto? Es muy simple, ¿no es cierto? Se hace una optimización estática a través de un lagrangiano, y dentro de un lagrangiano se utiliza condiciones de primer orden, perdón, antes de que salte eso, ¿no? Se utilizan condiciones de primer orden, y las condiciones de primer orden me llevan a derivados parciales, que se las iguala a cero, y con eso se halla como una igualación que permite encontrar este punto de intersección entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria, ¿no? No voy a ahondar en eso porque estoy seguro que les han debido machacar bastante en los cursos de economía básica con ese tipo de ejercicios que son... no iré por la simpleza, puede tener su cierta sofisticación, requiere de derivación, tampoco no es muy exigente, pero son poco prácticas, ¿ya? Es decir, realmente en lo empírico no contrasta mucho, ¿no? Salvo cosas que con una regresión se puede hallar en símil, ¿no? Les he hablado de efecto sustitución, les he hablado de efecto ingreso, es decir, cuando las tasas de interés se elevan, uno prefiere meter su plata al banco y arriesgar, no arriesgar, digamos, pensemos como que patear, como que distraer, como que llevar hacia adelante consumo presente por consumo futuro, ¿no es cierto? O por el contrario, si las tasas de interés son bajísimas, hay un efecto de ingreso y las personas prefieren consumo actual en relación al consumo futuro. Y ya hemos hecho un símil del tema del pasanacu, ¿no es cierto? Y hemos relacionado de ciertas decisiones que racionalmente uno, aludiendo a este tipo de teorías, debería preferir el consumo presente a consumo futuro, ¿no es cierto? Por eso que en el Pasanacu los consumos los primeros números deberían ser los preferentes a los últimos, ¿no es cierto? Independientemente si uno hace ciertos acuerdos internos de decir, no sé, pues le daremos a tal persona porque resulta que su pariente está enfermo, ¿no es cierto? Eso me relacionaban también en su momento, pero haciendo, digamos, como que, ¿cómo se dice esto en las fábulas, no es cierto? Ay, ¿cómo se dice? Pues cuando arroja un mensaje, ay, se me hizo la palabra. Ya, no importa. Pero el mensaje que traería este tipo de teorías es que uno debe preferir el consumo presente, el consumo actual al consumo futuro, ¿no? Y relacionar los costos de oportunidad. Consumirá, preferirá consumir en el futuro, siempre y cuando la tasa de interés que le pagan sea mayor. Por ejemplo, en el ejemplo del Pasanacu, yo recuerdo cuando he jugado Pasanacu, los amigos del fútbol me decían, ya mira, estamos charlando para que le demos a Pepito el pasanacu de este sábado, pero Pepito nos está motivando y nos va a poner un par de gaseosas y con eso como que nos trata de contentar, nos trata de dar un premio en el consumo presente a razón de que le brindemos esta asignación, ¿no? Y bueno, pues uno sí considera
que puede ser buen tipo y la gaseosa es un buen premio, está bien, ¿no es cierto? En este caso el símil es decir que el banco debería para darnos alguna tasa de interés o darnos alguna promoción, algo para atraernos a esa tasa de interés que permita distraer consumo presente por consumo futuro. Ya. Dentro de lo neoclásico, yo no tengo más que relacionar por ahora en cuanto a nuestros contenidos. Lo que sí es importante relacionar de que toda esta teorización resulta siendo altamente cuestionada en la toma de decisiones, porque hace muchos supuestos implícitos. Por ejemplo, relaciona la racionalidad de las personas, ¿no es cierto? Que de pronto enlaza que existe un comportamiento que permite verificar qué es lo más óptimo, consumo presente versus consumo futuro, y de esa forma va haciendo su cálculo, ¿no es cierto? No siempre es posible este tipo de representaciones matemáticas, no están girando en la mente del ciudadano de a pie, ¿no es cierto? Por más optimización estática y derivación parcial que exista, esto no es parte del arsenal de la persona que toma las decisiones en el cotidiano, ¿no es cierto? Uno simplemente sabe lo que le conviene o dar respuesta a una situación contingente y para de contar. Entonces, en el último tiempo, la teoría neoclásica ha sido altamente cuestionada porque desde los fundamentos psicológicos está bastante demostrado que el consumidor no siempre es racional en sus decisiones, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ¿cómo les puedo decir? Como que un edificio, si saco la zapata principal, entonces como que el edificio se cae, ¿no es cierto? Entonces, o por lo menos se desestabiliza. Eso es lo que ocurre con la teoría neoclásica cuando yo quito de los supuestos la racionalidad de las personas, ¿no? Es decir, como que la teorización va a trastabillar un poco. Entonces ahí ya les mostraba el tema de la optimalidad intertemporal y con eso hablábamos la relación neoclásica. Ya. Ahora voy a dar una vinculación chiquitita con el nexo keynesiano, neoclásico keynesiano, se puede decir, así lo dicen los textos, ¿ya? Keynes, a partir del planteamiento coyuntural de la crisis de los 30, en su teoría general ya va verificando que el postulado clásico es muy abstracto y que se requiere hacer una relación un poco más práctica, más activa, que pueda brindar un corolario de política pública que brinde dinamismo a la economía, ¿no es cierto? Entonces, la teoría keynesiana siempre propugna activismo, ¿no es cierto? Para este caso, las tasas de interés, la teoría económica keynesiana y la post-keynesiana, estamos hablando de una data no solamente relacionada con los planteamientos iniciales de la teoría general de Maynard Keynes, sino que ya mucho más después en modelización van a tomar en cuenta lo que Keynes decía, ¿no? Keynes relaciona de que el tema del manejo de las tasas de interés es un fenómeno estrictamente monetario, más que real, ¿cierto? Bueno, más bien lo pondré en términos taxativos, ¿no? Él relaciona que es un fenómeno estrictamente monetario y que no tiene nada que ver con elementos reales, ¿no? Como lo expresaba la teoría clásica y neoclásica. La tasa de interés es concebida bajo la teoría keynesiana como el costo de oportunidad, ¿no es cierto? La remuneración que las personas reciben por desprenderse de liquidez. Ustedes han visto con su docente anterior las funciones del dinero, ¿no es cierto? Entonces, el dinero de sus principales funciones es el de las transacciones cotidianas, ¿no es cierto? El uso en cambio de comprar bienes, adquirir bienes y pagar con dinero, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno como que va despojándose de esa propiedad principal, se le debe pagar una prima que sugestione al consumidor a poner su plata en el banco, y esa prima es la tasa de interés. Otra vez, vuelvo sobre el punto de que ustedes en todo planteamiento que yo vaya relacionando, que esto es
Este es un copia-pega de texto, ¿no es cierto? Ese tipo de planteamientos son altamente cuestionables, contrastado con la realidad. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes meten su plata al banco porque les paguen tasas de interés? ¿Es apetecible la tasa de interés en el banco en el caso boliviano? Realmente yo digo, voy a poder, no sé, tengo mi platita, tengo mis $10,000, lo meteré al banco y voy a vivir de mis tasas de interés que me pague el banco. Imposible, ¿no es cierto? Las tasas de interés del banco son ínfimas, ¿no? En el caso boliviano y bueno, pues podemos ahí hacer analogía de otros contextos. Cuando la teoría keynesiana examina la tasa de interés, la traslada a explicar el comportamiento del mercado monetario. Ya no estamos hablando, la mirada como en lo clásico, de enlazar decisiones del consumidor. Sin embargo, considera el desempeño dentro de un mercado que debe estar regulado, ¿no es cierto? Es decir, debe haber intervención de la autoridad, de tal manera que si existen volatilidades, disminuciones o aumentos, estas deben propiciar el dinamismo de la economía a través de la inversión. Por consiguiente, ser un impulso para la demanda agregada, ¿no es cierto? Entonces, las tasas de interés deberían incentivar a que tanto inversores privados como públicos aumenten su capital y de esta forma se genere un mayor dinamismo en la economía, ¿no es cierto? ¿Esto sucede por tasas de interés? Es una gran pregunta, ¿no es cierto? Podríamos relacionar mucha evidencia empírica que en el caso boliviano esto tiene otra conexión, tiene otro vínculo, ¿no es cierto? No sé si las tasas de interés podrían considerarse como un instrumento de política monetaria activista en la mirada keynesiana, ¿no es cierto? Puede ser altamente cuestionado y justamente son ustedes los llamados a cuestionarlo. Ya, desde una mirada un poquito más analítica, se habla del modelo de consumo hoy. ¿Recuerdan la intertemporalidad de los neoclásicos? Aquí también se asume algo similar, pero van a ver que la esquematización no me voy a ir tanto con fórmulas, sino con una mirada un poco más práctica que es meramente contable, ¿ya? La esquematización habla de un modelo de consumo de hoy como una parte de la premisa de los intereses que se pagan periodo a periodo, ¿no es cierto? Entonces piensen, aquí solamente es una representación muy simple de que estamos pensando de una inversión, digamos, de 100, pueden llamar $100, 100 bolivianos corresponda, con una tasa de interés nominal del 2% mensual y podemos hablar de una temporalidad de 3 meses, ¿no es cierto? Entonces ahí simplemente para mantener el ejercicio básico, ¿no? Y esto es valor presente del dinero en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces va uno verificando periodo 0, actual, digamos, mes 1, mes 2, mes 3, ¿cierto? Y ahí tiene su capital de 100 cada mes, ¿no es cierto? Los intereses pagados, causados, generados, y los intereses pagados, que eventualmente al finalizar la temporalidad van a hacer crecer de 100 a 106, ¿no es cierto? Entonces ahí no hay mucho que perderse, ¿no es cierto? Pero lo que puede cuestionarse o lo que puede adicionarse en este análisis, si estamos vinculando costos de oportunidad, ¿cuál sería el rendimiento de una incursión privada utilizando esos mismos 100, ¿no es cierto? Es decir, si esos 100 lo utilizo para hacer, no sé, para comprar mercadería, entre comillas, si mi rentabilidad sería mayor a la que relaciona este dinero y que lo meto en el banco y me genera esa tasa de interés. Por supuesto que hay un esfuerzo detrás y por supuesto que no voy a entrar en los elementos que ya también uno debe ir considerando, como es el tema de la informalidad y el mercado de bienes alternos, ¿cierto? Ya. Más allá de eso, se da cuenta entonces de que un consumo va a dar cuenta de un flujo que va a ser el capital actual más un algo, ¿no es cierto? Más una tasa de interés, ¿no es cierto? Entonces te crece en el tiempo. Y en esta lógica del crecimiento en el tiempo se está dando el valor del dinero a través de un interés que puede repostar tasas en temporalidades diversas, ¿ya? Todo esto se deriva más que todo a contenidos
no sé si llevan dentro del pensum, voy a revisarlo, de economía financiera, ¿no es cierto? Donde hacen tasas de descuento, ¿no es cierto? Y hacen estas esquematizaciones que desde mi punto de vista son meramente contables. Ya no hay no hay estimaciones detrás de esto, ¿no es cierto? Simplemente es un 2 más 2, 4, ¿cierto? Es decir, así de simple es todo esto, ¿no? No hay mucho donde perderse, ¿ya? Siento que ya estoy acabando con poco tiempo y no quiero dejar de lado algo que voy a dejar esto en pausa, ¿ya? Voy a retomar esto para que podamos enlazarlo. Voy a retomar esto el día miércoles para explicar con más precisión. Pero quiero dejar algo con lo que ya he empezado la semana pasada y ahora quiero continuar, por favor. No quiero que me coma el tiempo porque es mi deseo avanzar en esto que yo considero va a ser de utilidad para todos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Por favor, quiero que me sigan con WhatsApp. En el WhatsApp les voy a dar un apuntito que ya lo he venido revisando la semana pasada. Recuerden, de un breve apunte de redacción del resumen. Ahora les voy a brindar de la parte introductoria, ¿ya? Entonces, por favor, síganme con el WhatsApp. Acá está. Me dicen, por favor, si les ha llegado el apuntito al WhatsApp. Háganme un gran favor. ¿Alguien me puede auxiliar, por favor, leyendo lo que acabo de enviarles al WhatsApp? Claro, licenciado, ya nos ha Por favor. llegado, está en el grupo, está sobre Sí. la parte de la introducción. Sí, por favor, si me ayuda a leer ese pedacito. Ah, claro, licenciado. Bueno, nos habla sobre la introducción que da una idea somera, pero Sí. exacta de los diversos aspectos que componen el trabajo. Se trata, en última instancia, de hacer un planteamiento claro y ordenado del tema de investigación, de su importancia, de sus implicaciones, así como de la manera en que se cree conveniente se va elaborando el estudio en sus diferentes elementos. Le agradezco. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, por favor. Yo conozco, pues, yo también he sido estudiante, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, soy estudiante de vida, y cuando nos dan una tarea para el viernes, por decir algo, viernes a las 12, uno recién se acuerda viernes en la mañana, y eso con mucha suerte, o una hora antes, y recién comienza a hacerlo, ¿no? Y por supuesto que el esfuerzo se va distrayendo. Por tanto, yo voy a propiciar de que ustedes vayan avanzando en su examen final, en el documento final que vamos a ir haciendo de a poquito. El día miércoles les he dado un apunte del resumen. Ahora le estoy dando un apunte de la introducción que voy a complementar en este momento. Entonces, yo voy a ir haciendo seguimiento de ustedes clase a clase, de que vayan avanzando, escriban cuando sea 2 líneas, 3 líneas, lo que sea que vayan a escribir. Pero quiero propiciar, como estoy propiciando las clases que hasta ahora llevamos conmigo. A mí no me interesa la relación de que ustedes aprendan memorísticamente cualquier contenido. Eso es, el aprendizaje no es memoria. Ya. Por tanto, ya he dicho, no hay examen donde pregunte elementos fácticos. A mí me importa la producción intelectual. Les estoy propiciando desde 2 sentidos. Las lecturas de todas las clases es el ejercicio de que el universitario, estoy demostrando de que un universitario lee, ¿no es cierto? Y la persona que lee indefectiblemente o eventualmente va a empezar a escribir. Entonces ustedes ya tienen un buen bagaje de lecturas, y ahora quiero con el buen bagaje de lecturas, más los contenidos que hacemos en clase, más su formación de sus otras materias, más considerando que estamos hablando de personas que están en una carrera universitaria, empiecen a escribir. Entonces quiero, para la siguiente clase, vamos a empezar la clase, en lugar de que me hagan, ya, me pone su carnet de identidad, me van a pasar su
Word, si gustan pueden hacerlo manuscrito y le sacan una foto, o como gusten pasar, pero yo voy a ir dando seguimiento de los avances que vamos a ir teniendo clase a clase de nuestro documento de investigación. Entonces, para la siguiente clase, yo quiero tener un primer avancito del tema que han elegido, de un primer bosquejo, no estoy pidiendo que ya lo tengan en versión finalísima del resumen, y un primer bosquejo de la introducción pretendida. ¿Cómo hago? Me dicen, ¿no es cierto? ¿Y qué debe contener este resumen? Les he dicho en la anterior clase. ¿Y qué debe contener la introducción? Les estoy diciendo ahora. Voy a leer más. Por favor, síganme con el WhatsApp, ¿ya? Una introducción obedece a la formulación de las siguientes preguntas. No tiene que contener todas ellas, solo es una pauta. ¿Cuál es el tema del trabajo que ustedes pretenden hacer? ¿Por qué se hace este trabajo? ¿Cómo se está pensando que se va a hacer el trabajo? ¿Cuál es el método que pretenden emplear? Que puede ser descriptivo, como decían, no es necesario que ustedes hagan un bar, no, todavía no. Si quieren hacerlo, lo vamos a analizar más adelante. ¿Cuáles podrían ser las limitaciones de trabajo? Los datos, tal vez, no sé, lo que ustedes quieren relacionar. Prácticamente se puede pensar en el resumen expandido, lo que ustedes han dicho en el resumen, pero aquí ampliando ideas. Y si se tiene un buen resumen, esa podría ser la pauta para desarrollar la introducción. Y si se parte del resumen, se tiene la concordancia, la coherencia entre el resumen y la introducción. El desarrollo discursivo de la introducción se hace coherente. Por ejemplo, en el resumen, perdón, no se refieren las teorías y en la introducción ya se las puede referir. Un poquito, ¿no? No extenso, ¿no? No es la construcción de un marco teórico, pero sí se hace una breve referencia. La teoría no puede ser un relleno, sino debe ser una referencia de lo que yo voy a asumir para ser parte de la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Es decir, de pronto uno dice, voy a utilizar la teoría keynesiana del dinero. Ya me estoy inventando. Y de pronto, el referente teórico dice, Keynes nació vivió y su perrito se llamaba, y su papá se llamaba. No, eso no interesa, ¿no es cierto? Eso no es un referente teórico. Un referente teórico es decir, Keynes plantea que, ¿no es cierto? Y uno hace incluso una parafrasea o hace una cita, una referencia bibliográfica o lo que corresponda. Yo también les voy a dar la pauta de cómo se hace eso, ¿no es cierto? Pero eso uno lo puede averiguar. Hay mil y una aplicaciones en la internet para ver cómo se hace referencias bibliográficas, ¿no? Cómo se hace paráfrasis textuales, no textuales, ¿no es cierto? Ya, eso. Realmente les dejo tarea a ustedes. ¿Qué más digo acá? Si bien la introducción es lo último que se escribe, no necesariamente lo último que se escribe es la estructura del documento. La introducción se hace en dos momentos. Primero, se expande el resumen y segundo, se refiere a la estructura del documento. ¿Qué quiere decir con se refiere a la estructura del documento? Hacen un último párrafo que diga, como han visto en los documentos que hasta ahora estamos revisando. El documento se compone de, después de esta breve introducción, en siguiente sección vamos a tener una explicación breve de los materiales y métodos o de la metodología empleada. En una sección 3 se presentan los resultados y finalmente en una sección 4 se concluye, ¿no es cierto? Recuerden que la estructura de nuestro artículo va a ser IMRD, ¿no es cierto? Introducción, métodos y materiales o metodología, si quieren llamarlo, resultados y discusión, y les he puesto entre paréntesis conclusiones, ¿no es cierto? Entonces, todos ustedes deberían tener la misma estructura. Les digo, alternativa, presentar un resumen del contenido de los diferentes capítulos, lo hace más ampuloso, pero puede ser una revisión inicial, ¿no es cierto? Es decir, en capítulo, o perdón, no diré capítulo, en sección se va a hablar de, ¿no es cierto? Ya. A ver, otra cosa que quiero apuntarles. Ya, este es el otro elemento que quiero relacionarles, por favor. ¿Alguien me auxilia leyendo el último mensajito que les he mandado al WhatsApp, por favor? Que titula Criterios de búsqueda. Licenciado. Por favor, auxílieme. Claro. Criterios de búsqueda. Actualidad y vigencia temática, jerarquía investigativa en la temática del autor, contexto. País de origen donde se realizó el estudio, diversidad idiomática para la búsqueda, vinculación temática,
de enfoque, de técnica, de temática. La prioridad, elegir las investigaciones más afines a mi pregunta de investigación. Muchísimas gracias. Voy a explicar qué quiero decir con ese apunte. Si yo les pregunto ahorita, ¿qué tema van a desarrollar en su investigación? Y ustedes me dicen, voy a ver, como hoy día, ¿no? ¿Cómo influyen las tasas de interés en el crecimiento? Ese es su tema, ¿ya? Y me estoy planteando incluso una pregunta, ¿no? ¿Cómo influyen? Lo estoy traduciendo, lo temático lo estoy traduciendo en una pregunta. ¿Cómo influyen las tasas de interés en el crecimiento económico de Bolivia? ¿Ya? Esa es que sea mi pregunta de investigación para el ejemplo que estoy haciendo ahorita didácticamente. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la principal fuente de búsqueda? ¿Dónde empiezan a buscar sobre documentos que hablan su temática? Si me vienen con la respuesta de decir, bueno, yo voy a irme a la biblioteca central, a la biblioteca de la carrera, y voy a pedirles que me den los textos más importantes, más resaltantes sobre el tema que pretendo abordar. Está bien, pueden hacerlo, pero yo les voy a decir, no les creo, ¿no? No es la forma más práctica de buscar sobre el tema. La forma más práctica de buscar sobre el tema es buscador, Google, y poner el tema que quiero, ¿no? Tasas de interés y crecimiento. Y listo. Y les va a aparecer en fracciones de segundo miles de gestiones de búsqueda, ¿no es cierto? Ahora, si estamos hablando de documentos de corte académico, ¿será el Google abierto el buscador más pertinente? Les pregunto a ustedes que hacen esto todos los días. Adelante, José Manuel, le escucho. ¿Quería decirme algo? Creo que solamente está con el micrófono abierto. Ya. Sí, ¿Qué me pero arroja? Sí, adelante, por favor, le escucho. No, licenciado, va a disculparse, ha aprendido. Pierda cuidado. Pero mi consulta es, si yo pongo tasas de interés y crecimiento en el buscador abierto, me va a arrojar todo el resultado, ¿no? Me va a resultar Wikipedia, El Rincón del Vago, Mi Tesis en Facilito, me va a arrojar videos, me va a arrojar fotos, me van a arrojar noticias. Les pregunto a ustedes, si de pronto en la gestión de búsqueda me arroja como un resultado Wikipedia, Wikipedia es una fuente de consulta válida para un documento de corte científico. ¿Cuál es la opinión que ustedes me pueden brindar? ¿Sí o no? Helen, le escucho, por favor. Y creo que esto ya hemos hablado antes. Buenos días, licenciado. Bueno, obviamente el Wikipedia no es un punto de consulta para un documento científico, ya que a veces puede darte fuentes, pero generalmente no está muy bien las fuentes porque ya lo he intentado y no, tampoco nos hacen valer en la investigación ese tipo de citas, ya que debemos priorizar tesis, tienen que tener buena fuente y respaldo de ciertas instituciones también. Por eso, generalmente lo que yo hago es buscar el tema y ponerle PDF o tesis para tener más respaldo para para mis trabajos. Helen, lo siguiente, por favor. Ya. Y esto es para todos. Primer momento, ¿no es cierto? Buscan en el Google abierto. Y el Google abierto arroja muchas salidas, ¿no es cierto? Todas ellas pueden ser referenciales para saber de qué trata el tema, ¿no es cierto? Entonces, si veo en Wikipedia, leo, puede ser una buena fuente de consulta, pero no es una referencia que yo lo voy a citar en mi investigación, porque Wikipedia es una fuente editable, ¿no es cierto? Entonces, puede darme una pauta de qué trata el tema, hasta ahí. Lo que dice Helen está bien. Ella dice, voy a adicionar el punto PDF para que me arroje documentos. Pero lo pertinente es lo siguiente. No busquen, por favor, en el Google abierto.
Buscan el Google abierto para tener la idea del tema, nada más eso. De ahí se van al Google académico, por favor, al Google Scholar. Ponen el Google Scholar y los documentos que busquen de fuente de producción académica que ha sido revisada, que ha sido lo que corresponda, Google académico, ¿ya? ¿Conocen el Google académico? ¿Saben lo que es el Google académico? ¿Alguien busca en Google académico? ¿Sí? ¿No? Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? ¿Qué resultados me arroja el Google académico? Bueno, arroja documentos ya que son revisados en versión PDF. E incluso aparece una pequeña pestañita, ¿no? Donde podemos ver documento ya citado en versión, en formato APA y en ISO también. Eso es. Entonces, el Google académico va a arrojar documentos de la característica del documento que yo pretendo desarrollar. Ya no me va a arrojar cualquier cosa, me va a arrojar documentos que en muchos de los casos tengan incluso la estructura que ustedes pretenden, que tiene una parte introductoria, que tiene un abstract, que tiene una parte metodológica, que tiene una parte de resultados, que tiene una parte de discusión concluyente, ¿no es cierto? Entonces, esos son los documentos que yo debo analogizar, debo buscar semejanza, debe ser mi fuente de consulta. Entonces, por favor, esa que sea su fuente. ¿Existe una revisión más especializada? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Hay repositorios de tesis como los de la UNSA, de cualquier universidad del mundo que se respete, debe tener su repositorio de documentos de tesis a todo nivel, pregrado, posgrado, doctorado, postdoctorado, lo que corresponda. Existen también otros buscadores más especializados, y de pronto estoy hablando sobre no sé, pues, política monetaria o economía monetaria. Hay buscadores, hay gestores justamente que ven solamente economía monetaria. Hay gestores institucionales especializados, documentos del Fondo Monetario Internacional, que también son de corte científico, no una nota de prensa, y todas esas deben ser las fuentes, ¿ya? Entonces, por favor, ¿qué estoy pidiendo ahora? Les voy a pasar un documento, pero va a ser un documento como que una nota de prensa chiquitita para que la lectura no sea el mayor elemento que distraiga para el día miércoles. Lo que más debe distraer para el día miércoles es su avance en la extensión que ustedes gusten de esta primera parte de resumen e introducción. Por supuesto que implícitamente está la elección temática y ustedes tienen que tener claridad qué tema van a elegir y yo voy revisando qué están haciendo y voy a ir sugiriendo y vamos a ver qué elementos más vamos a ir abordando. ¿Se comprende lo que acabo de decir? ¿Me he dado a entender? Se los voy a volver a recalcar en el WhatsApp, ¿ya? Se los recalco en el WhatsApp nuevamente. Ya estamos sobre la hora, entonces por favor ya puede hacer su registro de salida. Solamente para reiterar, para el día miércoles estamos solicitando el avance en cuanto al resumen e introducción, por supuesto elección temática, y les voy a pasar la notita de prensa que vamos a leer algo chiquitito para el día miércoles, ¿ya? De eso trata entonces, así va a ser nuestras sesiones de aquí en más, ¿ya? Nos vemos, por favor, el miércoles y cualquier cosa me refieren mediante WhatsApp. Hasta el miércoles.